Buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, sí se escucha. Y profe, ¿se escucha bien? Súper. Buenas tardes, profe, sí. Qué bueno. Hoy día tenemos bastantes problemas con la señal. Vamos a proceder a grabar. Ya. Antes de comenzar, entiendo que la ayudante fijó con alguno de ustedes una actividad, ¿o no? ¿Es así? Fijó una ayudantía para mañana, para explicar ciertas cosas que pueden estar no con tanta comprensión. Ya, perfecto. Eso quería saber. Bien, vamos a hacer hoy día, vamos a partir con un pequeño resumen de la sesión pasada. Después vamos a hacer clases más o menos hora y media de materia que entra para la prueba, que es la teoría del delito y la parte introductoria. A ver si podemos partir con la teoría de la acción también. Y después vamos a dejar un rato si es que alguien quiere, si es que hay dudas o consultas, preguntas respecto de la materia, ¿vale? Esa es la idea de trabajar para hoy. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la sesión pasada y le quiero preguntar, ¿estará por ahí don Rodrigo Díaz? El que no tiene micrófono. Ah, verdad, que a mí acá me sale con micrófono, tiene toda la razón. ¿Y don Sebastián López estará por ahí? Sí, profesor. Bien, don Sebastián, le ayudaría que vimos la sesión pasada. Estuvimos viendo la imputación subjetiva, la responsabilidad personal, la responsabilidad por el hecho, el dolo y la culpa y la imputación personal. Ya, pero Después eso pasamos al principio. espere un poco, aguante un poco porque ahí se fue al detalle. Estas son las Ya, características más bien de un principio que vimos que es de fundamental, que se culpabilidad. llama eso, partamos por lo Principio de culpa. general y después nos vamos a lo particular. Ya. Principio de culpabilidad, muy bien. Y en el principio de culpabilidad hablamos de que una persona que a sabiendas cometió un delito. ya. No, está bien, pero ahora desarrolle la Que se relaciona característica. con la causal. Ahora sí. Sí, pues ahora Ya. desarrolle las características que. Ahí venía la imputación. Ahora sí venía la imputación subjetiva. Eso, Venía la responsabilidad personal, que ¿ya? las personas son responsables de sus actos. ¿Ya? Ahora, claramente una persona no puede ser responsable de ahí que comete otra persona. Ahí hay una excepción, Perfecto. sí, supuestamente en la persona jurídica, Efectivamente. Sí, bien. ¿Qué más? que era según la ley 20.393. Sí, ¿qué más? Además de la imputación personal o responsabilidad personal o principio de personalidad que se responde por el hecho propio. También tenemos la responsabilidad. ¿Qué más se responde por? A propósito del principio de la culpabilidad. Por el hecho. Por el hecho, ¿cierto? No por Pero, la vida pasada, ni lo que pensó, ni lo que no exteriorizó la persona, sino que por el hecho, ¿cierto? Hecho no, o acto. solamente, Sí, sí, está bien. solamente, ya, Sí, dele, solamente dele. son hechos exteriorizados. Ya. Efectivamente, hecho Y exteriorizado. uno de los requisitos es que ponga un bien jurídico en peligro. Ya, perfecto. Eso, o sea, que pongan, a lo menos que pongan en peligro un bien jurídico. Sí, efectivamente, porque si lo lesiona con mayor razón. Bien, entonces le pregunto a usted, una persona, por ejemplo, que piensa funar a otra persona en el sentido de injuriarla por una red social, ¿lo está pensando, no comete delito? No, porque tiene que suceder en el mundo real, tiene que exteriorizarse la acción. Ya, muy bien, Y muy eso es bien. un pensamiento. Sí, muy bien, excelente. Bien. ¿Qué más entonces a propósito del principio de culpabilidad? Ya vimos dos características, una más, El dolo o la culpa. el dolo y la El culpa. dolo es causado, ¿Ya? ¿Qué significa el dolo es causado someramente? por, ya, el dolo es la intencionalidad, o sea, es un hecho intencionalmente y la culpa es una negligencia. Perfecto, sí. Es una conducta intencional el dolo y la culpa es una negligencia, imprudencia o una acción temeraria, ¿cierto? ¿Me podría dar
gracias, don Sebastián. Vamos a pedir ahora a otro compañero o compañera que nos ayude y nos dé 2 ejemplos de dolo, o sea, un ejemplo de dolo y otro de culpa. ¿Está por ahí don Diego Duarte? Sí, profe. Bien, don Diego, ¿nos podría ayudar dándonos un ejemplo de dolo y culpa a propósito de lo que hablaba Sebastián? Podría ser en cuanto al dolo, por ejemplo, que una persona asesine a otra directamente. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que caracteriza a ese asesinato? La intención de querer matarla en el fondo. Eso, la intención de querer matarlo, perfecto. Y ahora un ejemplo de culpa. Por ejemplo, atropellar a alguien en exceso de velocidad. Efectivamente, siempre que sí, está bien, siempre que ese atropello no se haya debido a una conducción en manejo de estado de ebriedad, pero eso sería, efectivamente. ¿Y qué es lo que caracteriza la culpa entonces? Que sea una acción, como usted dijo, temeraria, en donde exista alguna imprudencia Ya, sin haber ya, intencionalidad. pero ahí el sujeto activo, le pregunto, ahí el sujeto activo a propósito del ejemplo que usted dio, ¿quiere atropellar a otra persona? No. No, no quiere, claro. Entonces no hay una voluntad dirigida a ese resultado. Eso es lo que le caracteriza, ¿cierto? Sí. Eso es lo que caracteriza. Muy bien. ¿Qué más vimos en la sesión pasada, mi estimado? También pasamos a ver el principio de proporcionalidad. ¿Ya? ¿Y qué Eh, recuerda de eso usted? o sea, recuerdo que se basaba en varios elementos principalmente referidos a la idoneidad y la necesidad, en donde la sanción tiene que estar acorde al bien jurídico que se restringe o se afecta en el fondo. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Mm, y desarrolló más que nada esos puntos, profe. Y quedamos, si no yo, ahí. Principio de proporcionalidad. No, si lo terminamos al principio de proporcionalidad. ¿Alguien más puede ayudar al compañero a propósito del principio de proporcionalidad? No se amontonen de a uno. Se establecía que la pena en este caso debería ser idónea y necesaria. Ya. Pero antes que eso, a propósito de la pena tiene que ser proporcional ¿a qué? Al bien jurídico afectado. Bueno, eso, ¿no? Al delito cometido. Eso. Eso, proporcional al delito a la culpa, ¿cierto? La culpa en términos generales, no desde el punto de vista de la imputación subjetiva de la culpa, entendida como la imprudencia o negligencia, sino que la culpa por el hecho, ¿cierto? La pena tiene que ser proporcionada a la culpa por el hecho. Por eso entendemos nosotros que los delitos más graves se sancionan con mayor pena y también entendemos que los delitos de menor gravedad tienen que sancionarse con menor pena. Y por eso vimos una sentencia del Constitucional, bastante criticado por estos días, a propósito justamente de aquello, que como para un delito que los símiles a ese delito, los similares a ese delito en cuanto a gravedad, tienen pena sustitutiva, justamente ese delito no tenía pena sustitutiva, ¿cierto? Entonces entendía el Constitucional que se infringía el principio de proporcionalidad, ¿cierto? A eso se refiere. Bien, y ahora... Profesor. Era doña Carolina la que estaba hablando, ¿no? ¿Quién era la que estaba recién hablando? ¿La que está desarrollando la idea del principio de proporcionalidad? ¿Aló? Era la Sofi, profe, pero yo añadí la idea de que Sí, debe sí, ser que yo dije mal la idea, profe. Ah, ya, pero no, o sea, no hay nada, o sea, acá no hay nada mal dicho, estamos aprendiendo. Ya, entonces, claro, estamos hablando entonces que la pena debería ser proporcional a la culpa, a la responsabilidad por el hecho. Y por eso también entendíamos que desde el punto de vista de la pena tenía que existir una necesidad, ¿y qué más? Idoneidad de la pena, ¿cierto? Primero idoneidad de la pena y necesidad de la pena. Someramente, ¿qué son esas ideas, doña Sofi o doña Carolina, la otra? No me acuerdo. La idoneidad ¿Ya? Sí. decía que el delito tiene por finalidad la protección del objeto. La pena debe ser idónea para abarcar ese fin. Jiji.
Y ahí el objeto del objeto jurídico, el bien jurídico que está detrás del delito. Todo delito tiene un bien jurídico detrás, ¿cierto? A eso se refiere. Bien. Ya. ¿Y a qué se refería lo relativo a la necesidad? Que la pena sea la menos grave. Muy bien. Lo menos grave o lo menos lesiva para velar por ese interés protegido por el derecho, ¿cierto? Y por eso hay que preferirse la menos lesiva. Tiene como un carácter de que hay que buscarla, porque ya la pena de por sí es una afectación a bienes jurídicos. Bueno, por de pronto la libertad, y como creo que lo vimos, o hicimos alguna referencia, las cárceles chilenas no solamente afectan la libertad de las personas, sino que también otros derechos se conculcan, ¿cierto? Derechos sexuales, por de pronto, derechos de culto, derechos de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podemos estar hablando que se conculcan todos los derechos. Entonces hay que buscar, desde el punto de vista de la necesidad, la pena menos lesiva a los intereses. Y por eso también, por ejemplo, dábamos, por ejemplo, valga la redundancia, que los países modernos hoy día, en relación a delitos de poca importancia o menores, no de poca importancia, porque todos los delitos son importantes al fin y al cabo, pero aquellos delitos que existen lesiones o afectaciones de intereses de menor magnitud, o sea, de menor lesividad, la idea es justamente defender aquellos intereses conforme penas que no sean privativas de libertad, ¿cierto? Por las consecuencias ulteriores que tienen las penas privativas de libertad, como es la contaminación criminógena de una persona en la cárcel. O sea, ¿para qué vamos a enviar a una persona que hurtó en el supermercado, no sé, una botella de whisky, más un chocolate Sanenú? Lo vamos a mandar a la cárcel por 60 días o 61 días, en circunstancias que ese envío a la cárcel puede traer más contagio criminógeno desde el punto de vista de la utilidad del resultado esperado, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, probablemente para esa persona una multa sería una pena adecuada, sería proporcional a la responsabilidad por el hecho, o también una pena sustitutiva distinta, como podría ser remisión condicional, o también podría ser una reclusión parcial en la casa, también podría ser necesaria para alcanzar esa finalidad. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una consulta, parece, o no? Sí, profe, buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Quería preguntarle por respecto de la misma, del principio de proporcionalidad, lo que ¿Ya? pasa con la ley Juan Barrios. Chuta, me pilló, no, yo soy lo más ignorante con las leyes que Ya, tienen nombre. lo ¿Cuál que, es la perdón, lo que pasa es que es como un proyecto de endurecer las penas respecto de cuando existe la quema de un camión o de un bus. ¿Ya? Y la pena sería desde 15 años hasta perpetua. Ya. Esto entiendo, entonces al final la ley Juan Barrio a la que usted alude no es ley, sino que es un proyecto de ley, ¿cierto? Claro, para endurecer Las penas las por penas. por la quema. Ya, mire. Yo le voy a dar, es buena su pregunta y espero estar al tono para poder contestarle. Mire, generalmente todas las conductas desviadas que son configurativas de ilícito penal están establecidas ya en el Código Penal y hay una consecuencia penal, que es una pena en la mayoría de los casos, una pena privativa de libertad. La quema de un bus, por ejemplo, tiene prevista un delito, un ilícito, que es el delito de daño a la propiedad privada o también daño a la propiedad pública, dependiendo del caso o la naturaleza del objeto, y tiene asociada una pena privativa de libertad. Bien, esa pena privativa de libertad es la de presidio menor en términos generales. A su vez, por ejemplo, lo que ustedes han conocido o conocen, se conoce en la televisión o de manera común como el famoso portonazo, eso también ya existe en nuestro delito, en nuestra legislación, que es el delito de robo con intimidación, que si es que se le robó el auto intimidando a la víctima, amenazándola, o si se le golpeó a la víctima, el delito de robo con violencia. Sin embargo, también se prefirió legislar de manera individual frente a este fenómeno, al igual que este proyecto de ley que usted está dando cuenta, ¿sí? A su vez también, cuando antes que no existiese el robo de cajero automático y empezaron a robarse los cajeros automáticos
producto de estos alunizajes que hacían estas bandas, etcétera, etcétera, también existía un delito que también cubría esa situación, que era el delito de robo en lugar no habitado, porque el lugar donde se encuentra un cajero automático, o sea, un supermercado, o sea, una garita al lado de un banco, se denomina lugar no habitado. Entonces, todas estas situaciones que estoy dando cuenta son situaciones previstas por el derecho ya de manera general, ¿sí? Lo que hace el legislador, en este caso nuestros honorables parlamentarios y parlamentarias, es legislar sobre una situación individual de un fenómeno que se produce en la vida social. En la quema de un camión, el proyecto de ley Juan Barrio, los alunizajes contra los cajeros automáticos, los portonazos. Y la forma de reaccionar frente a estas situaciones siempre es la misma, siempre, siempre, si ustedes se dan cuenta. ¿Y cuál es esa forma de reacción? Aumentando las penas de aquellos ilícitos, aumentando las penas de aquellos ilícitos. Para un camión, la quema de un camión, ahora con lo que usted me está diciendo, respecto del robo cajero automático, ya no cabe dentro de la figura del robo en bienes, o sea, el robo en lugar no habitado, sino que ahora se denomina robo de cajero automático y tiene una pena mayor. ¿Ah? Lo mismo también para el tema de los portonazos, ¿sí? Que tiene una pena mayor, ya a la mayor que era del robo con violencia y evidentemente frente al robo con intimidación. Esa es la respuesta de nuestros legisladores. Eso, desde el punto de vista de las instituciones jurídico-penal, se conoce como derecho penal simbólico, ¿cierto? Es hacerse cargo de un fenómeno social que existe de manera popular, casi demagógica, ¿sí? Es este hecho particular que afecta a la sociedad, hacerlo ilícito y sancionarlo con una pena mayor, ¿sí? A la que establecía el sistema de manera residual o subsidiaria. Ahora, ¿qué genera este tipo de reacciones? Bueno, genera un problema muy grande, que es a lo que creo yo que apuntaba su pregunta, a lo que dice relación con la proporcionalidad. Porque estas situaciones que el legislador ha preferido regular de manera particular, lo que vienen a hacer es de una u otra manera a generar reacciones desproporcionadas frente a estos fenómenos delictivos, ¿sí? El portonazo, que ya tenía una pena de presidio mayor en su grado mínimo a máximo, imagínense 5 años y un día 20, esa es la pena que tenía el robo con intimidación o el robo con violencia, y ahora tiene una pena que parte de los 15 años y un día, un portonazo, o sea, es grave el fenómeno y todo, etcétera, que además se genera el problema que después le voy a decir, además, el tema de la famosa ley Juan Barrio, también genera lo mismo, la misma distorsión, porque aumenta en definitiva el valor de la propiedad y más encima a través de un medio comisivo importante como en la quema, porque probablemente si agarran el camión y lo tiran por un barranco no va a ser un delito de daño contra la propiedad privada y no va a ser la figura que está en este anteproyecto o proyecto de ley, ¿cierto? Y por otro lado, el tema de los cajeros automáticos también, en definitiva, viene a decirnos a todos como sociedad que los robos producidos a cajeros automáticos son más importantes que las cosas que nosotros podemos tener, incluso más valiosas que un cajero automático en un lugar que no sea habitado como podría ser una bodega, un negocio que tenga alguien en particular, ¿cierto? Estas distorsiones son las que causan la demagogia penal, lamentablemente, de nuestros parlamentarios y generan estas desproporciones del sistema que vienen a establecerse, por ejemplo, que la propiedad muchas veces tenga mayor valor desde el punto de vista penal, me refiero de la pena, de la reacción penal, que la vida, ¿cierto? Ahora, esta reacción que siempre consiste de nuestros honorables parlamentarios en aumentar e incrementar las penas, es la solución más fácil que da el sistema penal, pero es la solución que desde el punto de vista práctico usted lo mira y va a ver que todavía siguen habiendo portonazos, no obstante la modificación que es del año pasado, no, va a ver que todavía existen robo cajero automático y lo que ha prevenido el robo cajero automático no fue la famosa ley que establece que tienen mayor pena, sino que fue que los bancos se pusieron con la plata que tenían que ponerse
para anclar los cajeros automáticos al piso y entintar los billetes en caso de sustracción, ¿cierto? Lo que se conoce como prevención situacional, ¿sí? Prevención situacional. Y ahora generalmente con el tema de los camiones y la esquema de los mismos, probablemente la solución no pasa por aumentar la pena, sino que pasa desde otra forma de reacción. Esta forma que reacciona nuestro honorable es la más fácil, que se denomina demagogia penal, ¿sí? Distinto el caso, y perdonen que me extienda con la explicación, pero quería dejarlo suficientemente claro, el caso, por ejemplo, cuando se empezó a legislar sobre el femicidio, que el femicidio es el asesinato o el homicidio de mujeres en un contexto de pareja, ¿cierto? A lo menos en un contexto de pareja. Ahora bien, que también generó una distorsión, que también lo voy a decir. ¿Por qué se legisla sobre esto? Porque era un fenómeno que venía afectando a las sociedades, particularmente desde el comienzo del siglo XXI, ¿cierto? Y que era necesario la simbología o la simbolización de la reacción frente a ese fenómeno, y por eso se estableció el delito de femicidio en particular, ¿sí? Considero que fue necesario en lo particular. Creo, no sé si ha tenido un impacto desde el punto de vista de la cifra, tendríamos que revisarlo. No creo que hoy día existen menos muertes de mujeres que antes, y que sea un fenómeno producto de esta simbolización en particular, pero hace pie al fin y al cabo en el hecho que existe una política pública, consistente en una política criminal particularmente, del Estado para hacerse cargo de un fenómeno, y que lamentablemente también ha producido una distorsión. ¿Cuál es la distorsión que ha producido? Que la muerte de las mujeres, desde el punto de vista penal, tiene una mayor sanción penal que la muerte de un hombre, ¿ah? Lo cual no parecería que estuviese de acuerdo o conforme al principio de igualdad, o incluso, saquémonos al lado el principio de igualdad, el principio de la proporcionalidad, ¿cierto? ¿Por qué la vida de una mujer podría tener mucho más valor que la vida de un hombre en ciertos contextos? Entonces eso es bastante discutible. Espero haber dado cuenta de la pregunta, y a la cual me extendí un poco innecesariamente. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Profe, yo tengo una duda, pero es súper cortita. ¿Sí? Lo que pasa es que usted mencionó un principio en la clase pasada y de verdad traté de dar con él de todas formas y no lo pude encontrar. ¿Ya cuál es? Y decía que era lo relativo a la responsabilidad, en el principio de culpabilidad, la responsabilidad personal, ¿Sí? que hablaba de un principio en latín que significa en definitiva que esta organización, estas personas jurídicas, son penalmente penadas porque existió un defecto de organización. Ah, sí, ya. No sé ya, si lo podría escribir porque de verdad que revisé hasta locuciones en latín de derecho y no las encontré. Ya, mire, ese es un aforismo latín. No dije que era principio, pero era aforismo latín, y sí que principio probablemente estoy equivocado, que es societas delinquent not podest. En definitiva, se refiere a que las sociedades o personas morales o personas jurídicas delinquir no pueden. Sociedad delinquent not podest. ¿Sí? A eso se refiere. Esto usted lo va a ver en... Esperen, ¿Lo podría escribir en el chat, porfa? vamos a tratar. Vamos a tratar. Incompleto. Ya. Aquí nos vamos a ir al chat. ¿Dónde está el chat? Primero voy a ir al chat, hay que encontrarlo. Aquí está. Ya, este principio, que lo vamos a ver hoy día, o lo vamos a ver a propósito de la teoría de la acción. Ahí lo puse, ¿ah? Muchas gracias, profe. Ya. Y esto era porque antes, evidentemente, antes de la ley 20.393, a la cual hacía alusión en el resumen don Sebastián, las personas jurídicas no delinquían, solamente delinquen a propósito y a partir de esta ley. Que no me falla la memoria, alguien de aquí hoy día nos tenía que decir, y lo podría ser el momento, para decirnos por qué delitos solamente responden las personas jurídicas. ¿Sí? ¿Alguien revisó la ley?
Yo la revisé, profesor. Ya, yo la revisé, esa voz femenina. Antonia. Doña Sí, Antonia. también. Sí. Ay, no sé qué más estaba hablando. Dele usted a una Antonia, el problema que tenemos es que tiene un ruido de fondo fuerte. Disculpe, encontré que responden por los deslavados de activos, el financiamiento del terrorismo, el cohecho y la receptación. Ya, entonces son 4 los delitos que responden las personas jurídicas: lavado de activos, cohecho, financiamiento del terrorismo y receptación. El único delito común, por decirlo así, es el delito de receptación. ¿Ah? Todo el resto son delitos especiales. De lavado de activos está en una ley especial, el delito de cohecho es un delito funcionario, y el delito de financiamiento del terrorismo también en materia de ley especial. ¿Sí? Solamente por esos delitos responden las personas jurídicas. Pero la responsabilidad de las personas jurídicas, que en definitiva se traduce en que este aforismo, sí, yo había dicho al principio de la sesión pasada, es verdad. La idea es que este aforismo se quiebra, porque responde por estos 4 delitos, obedece a que se entiende por el legislador que la persona jurídica es responsable por por su conducta, en el sentido de que hubo un mal control en la cúpula de gobierno de la persona jurídica, ¿cierto? Y por eso hablamos de déficit organizacional, ¿cierto? Es decir, cuando una sociedad anónima se establece que tanto, y eso fue lo que sucedió con Corpesca, se establece que tanto su gerente general y el directorio de la sociedad no tenían los elementos de control adecuado para evitar la realización de actos constitutivos de ilícito, y particularmente estos ilícitos que señala la ley 2393, y que cualquiera de sus funcionarios pudiesen cometer aquellos delitos en beneficio de la sociedad, no en beneficio propio, en beneficio de la sociedad. En definitiva, la ley presume que hay un déficit organizacional y por ese solo hecho le imputa responsabilidad penal a la persona jurídica, ¿sí? Y tiene una consecuencia penal, independiente de la consecuencia penal que tengan las personas naturales. Por el caso Corpesca, no solamente responde la sociedad, en este caso esta sociedad anónima Corpesca, sino que también respondió jurídicamente y penalmente su representante legal, el gerente, el señor Mujica, ¿sí? A eso se refiere. Ahora se entendió, doña... ¿Quién era el que me hizo la pregunta? Ya no me acuerdo. Sí, profe, sí se entendió. Ya, doña Sigrid. Súper. Bien. ¿Algo más? Profe, sí, yo respecto de lo mismo de la proporcionalidad. ¿Ya? En el texto de Puig, no sé si lo pronuncio bien. Mirpuch. Ya, él, Puig, perdón. No, está se bien, habla está de bien. que se hace la distinción entre las personas civiles y aquellos que cometen delitos, como si se separaran en el fondo de la sociedad, como una especie de personas como distintas a el resto de la civilización. ¿Eso también atenta un poco con el concepto de proporcionalidad y de igualdad? Es que no, doña Carolina ¿es o no? ¿Quién es la que está hablando? Camila. Doña Camila, es que no me queda clara la pregunta o la duda. Probablemente Ya, el lo que problema pasa es que soy yo. Sí. en el texto se comenta el caso que pasa en Estados Unidos, que, por ejemplo, las penas son súper endurecidas, pero no disminuyen la cantidad de delitos. Es decir, no existe una proporcionalidad respecto de eso. Y que en el concepto como social de lo que significa delinquir y ser un sujeto delictual, se hace como esta distinción que perpetúa, digamos, a la vida de esta persona respecto de que él siempre va a ser distinto o separado socialmente de las demás personas civiles. ¿Eso atenta también respecto contra la proporcionalidad y la igualdad? Sí, ya. Yo entiendo que sí, pero... Sí, no, ahora le entiendo, Camila, la pregunta.
y va acá la respuesta. A ver, primero, Estados Unidos, que responde al régimen anglosajón del common law, de un derecho basado en el precedente, en la costumbre, ¿sí? Es un régimen que desde el punto de vista penal existe proporcionalidad, sí, en una parte del sistema penal existe proporcionalidad, ¿sí? Que son proporcionalidad en la primaria y proporcionalidad secundaria. Es decir, el primer error de una persona que es constitutivo de delito ese error, existe una respuesta penal. Esa respuesta penal es mesurada, es proporcionada al hecho. El segundo error, yo lo llamo error, pero es delito en realidad, ¿eh? El segundo delito que comete esa persona también tiene una respuesta proporcionada, pero el tercer delito que comete la misma persona ya no es una respuesta proporcionada y obedece a una lógica que los mismos gringos o el sistema anglosajón han denominado la ley del three strike and you are out. O sea, tres equivocaciones o tres match, ¿ah? tres marcadas y tú estás fuera. Y significa que si el error fue desde el punto de vista de la conducta o el ilícito de ese tercer ilícito fue menor o mayor, es indiferente para el derecho penal norteamericano o estadounidense, porque en definitiva la respuesta que va o que tiene el sistema penal en relación a aquella persona es una respuesta extrema, es una respuesta de inocuización, es decir, la persona es tomada en definitiva y es privada de libertad de por vida. Independiente que ese tercer delito haya sido una amenaza, haya sido el hurto de la botella de whisky con la mantequilla. No. Chao, pescado. Lo siento. ¿Sí? Y evidentemente de esa lógica existe una respuesta desproporcionada, ¿sí? Afecta con el principio de proporcionalidad y en definitiva la persona es estigmatizada, tiene un cartel ya que lo deja fuera del contexto social. ¿Sí? Ya no es una persona que va... ya no es una persona que se está educando ni se va a resocializar para su salida al sistema social, sino que es una persona que de por vida va a pasar en la cárcel. ¿Sí? Las cuestiones que nosotros vimos a propósito de la Convención Americana, Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no tengo idea si lo habrá aprobado Estados Unidos, o lo habrá ratificado en su legislación interna. Entiendo que la Convención Americana no le toca, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tampoco. Eso es independiente, independiente, o sea, es parte de la propia cultura de estas sociedades. Profe, ¿sí? si no me equivoco, Estados Unidos sí ratificó la Convención Americana, pero no reconoció la autoridad de la Corte Interamericana. Ya, perfecto. Sí, si mal no recuerdo era así. Ya, perfecto. O sea, es que Estados Unidos no reconoce ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tampoco la Corte Penal Internacional. ¿Se acuerdan de lo que le comenté a propósito del caso iraquí, ¿cierto? De hecho, los gringos estuvieron por aplicar medidas, imagínense a lo que llegan, por aplicar medidas a el fiscal de la Corte Penal Internacional que está investigando esa causa. O sea, como decir, ya, eso ya no puede ser, porque en definitiva es como una amenaza al persecutor. Es como si alguien hoy día estuviese investigado por un fiscal y lo amenaza para que no lo investigue, ¿sí? Pero abiertamente, que es lo peor de todo. ¿Eh? O sea, a ese nivel de amenaza espuria y desoladora que tienen algunas potencias. ¿Sí? Eso es lo que le puedo decir. No sé si se entendió algo más, Camila. Sí, profe. Pero efectivamente Sí. es desproporcionado. Sí. Bien, ¿alguna otra consulta antes de comenzar hoy día? Profe, disculpe, Sí. es que ya le han hecho muchas preguntas, pero es que me surgió la duda con lo que estaban hablando, pero ya más al caso chileno. ¿Ya? Lo que pasa es que en el caso de los delitos que se da mucho aquí en Chile, que personas cometen y vuelven a cometer el delito y otra vez, yo me imagino que esas personas quedarán libres constantemente siguiendo estos principios que vimos anteriormente, el de proporcionalidad y todo eso. Esos, no será, no sé si lo veremos más adelante, que estos principios afectan la eficacia de las normas porque, o sea, una persona, el otro día estaban diciendo en la tele que los delincuentes que mataron a la niñita Tamara,
habían sido detenidos como 10 veces, 11 veces. Ya, Entonces, es esa muy es la duda. buena, es muy, muy buena su pregunta, doña Sofía, ¿cierto? Sí, ¿Sí? profe. Es muy, 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 pero me falta muy, muy bueno para decirle la pregunta que hizo. No es un problema de principios, porque estos principios que le estoy hablando yo operan en todo el sistema continental europeo y americano. O sea, cualquier país de Sudamérica tiene estos principios y cualquier país europeo aplica los mismos principios, salvo los países que son afín al common law, Inglaterra, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, bien, que operan bajo otra lógica. El problema no es un problema de los principios, es un problema del sistema. Y los problemas del sistema son más bien problemas nacionales, ¿sí? Efectivamente, hay mucha gente que uno ve, cuando yo fui defensor, a mí me daba así como, yo decía, ¿cómo esta cuestión no puede ser? ¿Ah? Porque a mí me llegaba un gallo detenido y era, y no es broma, 23ª vez detenido, ¿sí? Un cabro de 23 años. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Ah? Esto en Estados Unidos, la tercera va para afuera. ¿Ah? En otro lado, probablemente estuviese en la cárcel. Y además, el mismo sistema chileno le seguía dando oportunidades. Sí, efectivamente, el mismo sistema que yo como defensor lo dejé a ese chico después de la 23 detención nuevamente en libertad. Eran delitos menores en realidad, pero era hurto, amenaza, y que hasta por ahí de menores, porque eran amenazas, hurto, falta, hurto supermercado, daño, etcétera. Pero suele suceder mucho, incluso algunos con más grave, robo en lugar habitado, por ejemplo, otro robo en lugar no habitado, y vais sumando y sumando y te das cuenta de gente que te llega con el, y no es broma, con el certificado de antecedente que se llama prontuario, que son hoja y hoja y hoja y hoja y hoja, y que nosotros cuando vamos a sacar un certificado para ir a buscar trabajo probablemente será una o dos hojas como máximo, ¿cierto? Pero aquí era un papel confort, ¿eh? Un papel higiénico, y era lleno de prontuario que además es necesario para la pega del defensor por otras cuestiones, por un tema de pena. ¿Me entiende? Que hay que ir sumando las penas y todo para saber si le dan, en definitiva, lugar a penas sustitutivas. Pero como le decía doña Sofía, es un problema del sistema, no de los principios. Y particularmente en el caso chileno, creo yo que el sistema es un sistema dador de muchas posibilidades, ¿sí? Hoy día se llaman penas sustitutivas, pero antes se llamaban beneficios, la firma, reducción nocturna y todo, que operan bajo la lógica, lamentablemente no de la lógica de las personas en particular, del riesgo que implica la persona el condenado, sino que operan bajo la lógica de la pena impuesta por los delitos anteriores. Se lo explico en sencillo para que entienda. Una persona que comete un hurto la van a condenar por primera vez, la van a condenar a una pena de 61 días. Esa va a ser una pena remitida, ¿sí? Pena remitida o que va a tener una pena sustitutiva que se llama remisión condicional, mejor dicho, ¿sí? Que consiste en firmar. Si esa misma persona vuelve a cometer el mismo delito de nuevo o un delito de amenaza, va a tener nuevamente una pena de 61 días. Ya no va a tener la pena de sustitutiva de remisión, pero probablemente va a tener una pena de reclusión parcial, probablemente en la casa, 60 días, ¿sí? Anda a saber tú si la cumple, porque igual eso implica que tiene que haber un control. Después puede llegar nuevamente a cometer el mismo delito, o un delito de amenaza, un delito en robo en lugar habitado, con una pena de 540 días. Nuevamente puede tener reclusión parcial en la casa, que antes era reclusión nocturna. Y así, y así, y así, y así, y así. El sistema, en definitiva, como atiende a la pena, al objeto, y no al sujeto y el riesgo, estoy hablando de la reacción penal, no de la culpabilidad, ojo, que se entienda, una vez ya establecida la responsabilidad penal, la reacción no es la adecuada por el sistema. Es un sistema que otorga muchas posibilidades. Y lamentablemente también le tengo que decir otra cosa, y que también lo aprendí cuando fui defensor, que la gente que hace carrera criminal, que son carreras que empiezan a temprana edad, más bien en la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia, y en primer momento se rige por el Estatuto de Menores, después como adulto por el Código Penal, son gente que inicia su carrera criminal, pero sabe todos estos bemoles del sistema. Entonces sabe que
que si roba en el supermercado tiene que robar hasta cierta cantidad, ¿cierto? Para no pasar del marco penal, ¿sí? Entonces se la saben por libro, al fin y al cabo. Y son gente que, en definitiva, va teniendo muchas posibilidades, ¿sí? Y que la carrera delictual, cuando ya llega al atajo, para decirte ya, la cárcel, probablemente se trata de aquella persona que tuvo una gran cantidad de condenas, ¿sí? Y recién después, no sé, de 10 condenas va a la cárcel. Y ojo, también estoy hablando de los delitos conocidos, los delitos por el cual la persona fue condenada, porque usted entenderá que hay otra gran parte de delitos por lo cual la persona no fue ni siquiera investigada y nunca se estableció que fue él o ella, ¿cierto? Entonces imagínese todavía, es peor. Ese es el problema, pero quiero transmitirle acá que no se debe a un problema de los principios que vimos en la sesión pasada y no se refiere a esa parte del derecho penal, sino más bien a un problema de sistema, un problema sistémico del sistema de justicia penal chileno, ¿sí? Otro ejemplo, las penas sustitutivas operan bajo la lógica de que la pena privativa de libertad no sea superior a 5 años para algunos penas. Eso usted entenderá que implica, si hay varios delitos que la pena es de 61 días, 540 días o parte de 61 días, bueno, significa que puede cometer varios delitos, ¿ah? Y eso hay un error. El ejemplo del sistema español, hay dos cosas o dos normas a propósito de las penas sustitutivas que tienen cierta lógica. Una, que dice relación que las penas sustitutivas operan bajo, en definitiva, tratándose de pena inferior a 1 año y no de 5, como el caso chileno, de 1 año, lo cual implica que mucha cantidad, o sea, todos los delitos prácticamente son de pena privativa de libertad, y además después del segundo delito ya no hay pena sustitutiva. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo que es un problema de sistema. Acá tampoco es culpa de los jueces, porque la gente le echa la culpa al consciente social, acá es la puerta giratoria de la justicia penal. No, si el juez tiene que fallar conforme a la ley. Si la ley te dice 61 días que es por el delito, le da la pena sustitutiva, no tiene nada que hacer. ¿Entiendes? ¿No? Eso es un problema de sistema. Sí, muchas gracias, profe. Ya, bien. Partimos entonces con la teoría del delito. Hoy, cuando hablamos de teoría del delito, estamos hablando de la parte general del derecho penal. Estamos haciendo particularmente alusión del libro primero. Ahí se encuentra tratada toda la teoría del delito y además en esta parte general, o en el libro primero también se encuentra la teoría de la pena también tratada de alguna manera. Pero nosotros nos vamos a referir a la teoría del delito, ¿sí? ¿Por qué es importante la teoría del delito? Bueno, es importante porque se trata de las características comunes transversales a todos los delitos, sea el delito más grave hasta el de menor intensidad, desde el punto de vista de la afectación de los bienes jurídicos. Y estas características comunes, evidentemente, como su nombre lo dice, son características comunes a todos los delitos. Ahora bien, ¿es importante tener una teoría? Claro, por cierto que es importante tener una teoría porque eso, de cierta manera, le da consistencia al sistema de justicia penal desde el punto de vista de que la reacción punitiva estatal frente al infractor, frente a la persona que comete un delito, sea igual, ¿sí? Si tuviésemos teoría o cualquiera, en definitiva, pudiese determinar cómo interpreta las normas penales, que ese es el tema a lo cual ayuda la teoría del delito a poder, del punto de vista dogmático, interpretar las normas penales, interpretarlas conforme a todos los delitos en particular. Soy redundante porque me interesa transmitir esta idea, y eso de cierta manera da justicia al ajusticiado, o da igualdad a los ajusticiados, que los ajusticiados por el mismo delito tengan el mismo tratamiento, ¿sí? Probablemente la respuesta penal podrá ser diferenciada al fin y al cabo por alguna característica personal, pero desde el punto de vista de la culpabilidad o hasta determinar la culpabilidad, el tratamiento que da la teoría del delito tiende a ser uniformada. Bien. La teoría del delito estudia particularmente, aunque su nombre lo dice, el delito.
¿cierto? Ese es el centro de atención. Y fíjense ustedes que nosotros partimos definiendo derecho penal y no es hasta esta sesión, no sé cuántas han pasado, que recién vamos a definir el delito. Antes solamente definimos el derecho penal y otras instituciones importantes del derecho penal, pero el delito todavía no lo hemos definido. ¿Existe alguna definición del delito en nuestra normativa positiva? Sí, existe una definición y particularmente en el Código Penal, artículo 1, inciso 1, que nos dice que el delito es una acción, u omisión voluntaria penada por la ley. Acción o omisión voluntaria penada por la ley. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, esta definición es insuficiente, no es una definición adecuada. ¿Por qué, pregunto? ¿Sí? ¿Quién cree por qué no será adecuada esta definición? Porque no habla de acción o omisión voluntaria penada por la ley. ¿Por qué será, en definitiva, será un concepto impreciso, será un concepto pequeño o reducido respecto de la real envergadura del delito? ¿Sí? ¿Qué es lo que creen a propósito de todo lo que ya hemos visto? Quizás porque no menciona la gravedad de los delitos, ¿o no? Ya, está bien, eso podría ser un factor. ¿Qué más? Porque hay delitos que no son voluntarios. Muy bien, hay delitos que no son voluntarios y se denominan cuasi delitos, o mejor dicho, delitos culposos. Sí, muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? ¿podría ser que también, por ejemplo, existen sanciones administrativas que están en la ley también? No, no, eso no es derecho penal. Eso se llama derecho administrativo sancionador. No, sí sé, pero por eso, porque hay acciones u omisiones que, digamos, son sancionadas por la ley, pero que no son delitos. No están en el derecho penal. Ya, le entiendo. Sí, muy bien, sí, me parece bien, sí. Ahora le entiendo para dónde va. Y es correcto todo lo que han dicho y tiene relación con tres conceptos que están acá. A propósito de lo que usted me dijo al final, porque se debe tratar de una acción o conducta típica, debe estar escrito en la ley, debe afectar bienes jurídicos y por eso se denomina antijurídica, y finalmente debe ser una conducta culpable, ¿cierto? Por eso el concepto dogmático o sistemático, y esto se desprende del Código Penal, como vamos a ver, el delito, o la mejor definición del delito es conducta, entendía la conducta como acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Por eso cuando usted le pregunten, bueno, ¿y qué es lo que es el delito? Bueno, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y todo es como elementos copulativos, ¿sí? Acción o omisión típica, antijurídica y culpable. También está bien, ¿sí? Ese es el concepto justamente de delito y que engloba acá todo lo que me han dicho ustedes, ¿sí? Por eso el concepto legal que está en el artículo 1 es un concepto deficitario, no alcanza. Y este es el concepto final, concepto dogmático, concepto sistemático, el concepto acuñado por el sistema continental, tanto en Europa como en América, ¿cierto? Estas legislaciones entienden al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. Algunos además agregan como elemento adicional y punible. Pero en esta cátedra no damos ese concepto o no agregamos el elemento punible porque la teoría de la pena es otra cuestión, no es algo que caracteriza al delito. Si bien todo delito tiene asociado una pena en particular, pero lo que define al delito no es la pena, sino que son justamente estos elementos que estamos viendo acá. Eso es lo que define el delito, no la pena. La pena en definitiva es una circunstancia objetiva, al fin y al cabo, producto del resultado de ser calificado el hecho como delito. ¿Por qué? Porque el delito no es un concepto natural, es un concepto normativo, ¿cierto? Fíjese la importancia de lo que acabamos de decir. Es que el matar a otro es inmoral. Sí, estoy de acuerdo. Es antiético, sí, estoy totalmente de acuerdo. Podrá hacerlo, depende de la ética y la moral que tenga cada uno, ¿cierto? No, es que va contra los 10 mandamientos, porque yo soy cristiana o cristiana. Sí, no estoy de acuerdo, pero eso al sistema legal no le importa, ¿cierto? Entonces estamos hablando que delitos no son conductas naturales,
son conductas o son conductas normativas o normativamente reguladas, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, hay una línea de izquierda en materia criminológica que es la línea de la criminología crítica que se denomina, particularmente viene de autores italianos, Alexandro Barata, ¿cierto? Hoy día hay algunos exponentes como Máximo Sosso en Argentina, y que entienden, Elena Larrauri, muy famosa también en España, que entienden que en definitiva estos conceptos o el concepto de delitos, la criminología crítica entiende que más bien son conceptos de las clases dominantes respecto de los dominados a fin de procurar el control social, ¿cierto? O el control de los poderosos por sobre las minorías. Y si es delito todo aquello que el poderoso quiere determinar. Y además, como concepto normativo, es un concepto estigmatizador. Ahí también hay otra doctrina, la doctrina del labeling approach, que estigmatiza al sujeto que es calificado con aquel delito, ¿cierto? Evidentemente estoy dando cuenta de algo, no estoy diciendo que soy partidario de aquello, estoy dando solamente cuenta de algo, si es que a alguien le interesa seguir leyendo sobre el tema. Sin embargo, toda esta producción científica adolece también de ciertos sesgos que son justamente la ideología respecto a las cuales se practican, ¿sí? En general, el análisis de las instituciones normativas desde la disciplina que quiera usted analizarla, si usted lo analiza desde un punto de vista o de la frontera o con los ojos de alguna corriente política, siempre va a ser una posición sesgada, ¿sí? Por eso el investigador tiene que ser absolutamente neutro dentro de las posibilidades. Y si es sesgado, lo tiene que declarar, a objeto para el que lo lea, sepa en definitiva desde dónde viene su concepción, ¿cierto? Por eso es bien importante establecer las bases sobre las cuales se hace el análisis de las instituciones. Bien, también desde las ciencias sociales, particularmente de la sociología, no se habla de delito, se habla de conducta desviada. ¿Desviada de qué? Bueno, desviada del componente social. Y por eso el homicidio, independiente que esté normado como delito, bueno, todos sabemos, aunque no estuviese normado, no sé, piensa usted que estemos, espero que no haya nadie aquí de Burkina Faso, pero si estamos en Burkina Faso y el homicidio no está regulado en el Código Penal de Burkina Faso, bueno, todos sabemos que es una conducta inapropiada o desviada del deber ser social que tenemos en Burkina Faso, ¿cierto? Porque entendemos que la vida es un valor preponderante de lo ahí presente, ¿sí? Y por eso se habla de conducta desviada, ¿sí? Bien, ahora vamos a poner un pequeño video que habla sobre los conceptos. Bien interesante este video, pero lo voy a cortar en una parte porque viene a hablar de unas cuestiones. Es un video mexicano, entonces se hace medio fomeque. Ya. ¿Se ve o no? No, profe, no se ve nada. Ya, aguanten. Esperen un poquitito. ¿Ahora se ve o no? No, espera. Ahí sí. Si no, ya no. Si no, es que no le había puesto el audio. Ahora sí. Ya. No lo vamos a ver completo, sí. ¿Ah? Bien. Aquí va. Si no escuchan, me avisan, por favor. Abandonar, apartarse del buen camino o simplemente alejarse del sendero señalado por la ley, esa es la definición etimológica de delito. Seguro has escuchado hablar de él. Por lo pronto, pon atención a las siguientes consideraciones respecto de este concepto y comenzamos. Oreja, pestaña y ceja. Ahí por el año de 1850 existió un personaje sumamente representativo de la escuela clásica del derecho penal, un italiano jurisconsulto de nombre Francisco Carrara. Seguro has oído hablar de él. Bueno,
pues este autor decía que el delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, producto de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Es decir, vemos que la ley sirve para proteger a la sociedad y en caso de ser violentada a este acto se le considera delito. Si bien existen definiciones anteriores, esta es la que expresa de mejor manera la estructura del delito. Ahora bien, a lo largo de la historia te podrás dar cuenta que existieron un sinfín de autores que agregaron o quitaron elementos a sus definiciones, tales como Mesger, académico alemán, especialista en la materia penal, que decía que el delito es una acción punible, es decir, que ante una conducta contraria a la ley, ésta podría ser sancionada. Viajando mentalmente a 1920, nos encontramos con un jurista español, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y Madrid, Eugenio Cuello Calón, el cual nos define este concepto como la acción humana antijurídica, típica, culpable y punible. Vaya definición, ¿verdad? Pues nos incluye los elementos del delito, misma que configura lo que hoy conocemos como la teoría del delito. Durante este progreso y desarrollo de la materia, encontramos autores como Jiménez de Azúa, Ernesto Belling, Celestino Porte Petit, entre otros juristas reconocidos. Sin embargo, dejando a un lado las consideraciones teóricas, nuestro Código Penal Federal detalla en su artículo... Ya, eso ya no, porque viene a ser las características del Código Penal mexicano que no viene al caso escucharla. ¿Sí? Se escuchó bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Vamos a poner la presentación de nuevo. Vuelvo al tiro, espera un poco. Bien. Entonces, es delito la conducta, siempre cuando están estos cuatro elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Conducta típica, antijurídica y culpable. Eso es lo que es delito. Sin perjuicio que hay autores, como bien decía la lámina o el video, que agregan algunos elementos y extraen algunos otros. Por ejemplo, para Gimbernat en España, la conducta no va como elemento del delito particularmente, sino que va inserta o subsumida a la tipicidad, ¿cierto? Ahí también escuchábamos a Cuello Calón, que otro autor español para el cual la antijuricidad no va, y el elemento que faltaría es la punibilidad. Es decir, hay para todos los gustos. En Chile, por ejemplo, Juan Busto, no sé si han escuchado hablar de Juan Busto, fue un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue diputado de la República, fue exiliado, tuvo muchos años en España. También para Juan Busto la conducta va inserta dentro del marco de la tipicidad y delito sería solamente aquel caso de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿sí? Pero la respuesta o los elementos del delito, tratándose de la doctrina nacional mayoritaria y también continental, sudamericana y europea, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y son todos estos elementos, cada uno de estos elementos configuran, aparte de configurar una teoría de la conducta, teoría de la tipicidad, teoría de la antijuricidad y teoría de la culpabilidad, todos estos elementos desde un punto de vista plus, más, para que se entienda, son los que configuran el delito. Si falta alguno, cualquiera de ellos, el delito no se configura. Ergo, si falta culpabilidad, no hay delito. Si falta antijuricidad, no hay delito. Si falta tipicidad, no hay delito. Y evidentemente, si no hay conducta, no hay delito. Es decir, todos estos elementos se deben dar sine qua non o de manera conjunta para la existencia y poder afirmar la existencia de un delito. Y también creo haberlo señalado en alguna sesión que tanto la conducta como la tipicidad y la antijuricidad conforman el elemento objetivo del delito y la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito. ¿Sí? La conducta, la tipicidad y la antijuricidad configuran lo que se denomina
el injusto penal, ¿cierto? Esta parte objetiva es lo que se denomina el injusto penal, porque no atiende a un sujeto, sino que atiende particularmente a la conducta que se realizó, ¿cierto? Si esa conducta está escrita en la ley y si fue contraria a derecho, si afectó a un bien jurídico, ¿sí? Esto es el injusto penal, también conocido como parte objetiva del delito, sin perjuicio que también algunos de estos elementos tienen su parte subjetiva, ¿sí? Pero hacia el interior y en sus propias teorizaciones. Y la parte subjetiva del delito es la culpabilidad. Aquí va el reproche penal respecto a una persona que tiene que tener determinadas características que lo vamos a ver enseguida. Previo a eso, vamos a hacer un descanso, si les parece, de 10 minutos y seguimos, ¿sí? Porque la idea era trabajar 1 hora y media, ¿vale? Ya, profe. En esto. Son las 6:34, o sea, las 6:34, las 4:34, volvemos a las 4:45, un cuarto para las 5, ¿vale? Ya, profe. Ya, profe. Ya, nos vemos.